Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, tener la voz. Por el sonido y el sentido, el hombre es hombre. En el canturreo sin palabras, el hombre usa la voz como instrumento musical, y esto reduce su dimensión humana. A esa voz algo le falta. El puro sonido reclama el sentido. La musicalidad del verbo es decisiva, porque no es solo música. En un orden lógico, primero fue el sonido, luego el sentido. Las primeras comunidades humanas se comunicaban al ritmo del sonido, que acompañado de gestos, señas o ademanes, poco a poco fue adquiriendo sentido o va siendo comprendido por los otros. Al igual que el recién nacido, que se comunica a base de llantos, lloriqueos, sonidos guturales y gestos principalmente. Por supuesto, en el recién nacido y en el infante, en cada sonido hay intencionalidad todavía no razonada. El instinto, el deseo, la emoción, el afecto, eran los contenidos de la sonoridad. Poco después, el niño tendrá voz y palabras propias. Lo mismo aconteció en el amanecer del hombre. Se va del sonido al sentido. Más adelante, también el pueblo será libre, por alzar la voz frente a la tiranía o frente a cualquier otro tipo de forma de gobierno que tenga por objeto la opresión y la explotación. La voz pone de manifiesto la presencia humana ante otras presencias e incluso ante su propio eco. Por el sonido y el sentido, el hombre es hombre, es decir, por la voz, por la palabra. Las primitivas hordas se vinculaban por la voz. El mundo primitivo quizás estuvo dominado por el sonido y no por el sentido. Los pueblos conservan sus saberes y tradiciones en la oralidad. Se vinculan por la voz popular. Con la sonoridad o voz, el hombre nombra cosas, animales y personas. Desde luego, nombrar es hablar, lo que quiere decir expresarse con conceptos, o decir lo que las cosas son en sí. La vida es cosa de palabras. Los conceptos son pensados. Se piensan porque las cosas se dicen, ya como metáforas, conceptos o fórmulas. Sonidos y sentidos, sonoridad y logicidad, fonación e intelección, están siempre en relación cuando el hombre se expresa mediante las palabras habladas y más tarde por la palabra escrita. Al respecto, Eduardo Nicol escribe: no hay pensamientos sin sustantivos, que son el germen de los conceptos. O sea, que el sonido y sentido de la palabra quedan organizados de la mejor manera posible bajo la escritura,
Las letras también poseen sonido, o al menos se representan mediante un sonido, fonemas en estricto sentido. Cada fonema posee su propio sonido, al igual que cada voz tiene su propia calidad sonora, es decir, su propio timbre, su propia tesitura. En la voz, que es vinculatoria, también se incorpora la personalidad del sujeto. Para Nicole, cada voz es personal, lo que pone de manifiesto que cada habitante tiene su propia tesitura, su propio timbre de voz. Es curioso cómo muchos aparatos de información y de comunicación contemporáneos solamente se abren o dan acceso al timbre de voz que les ha sido registrado o computado. Cada persona, cada región tiene sus propias maneras de pronunciar las cosas. Por la sonoridad, es decir, por la tonalidad, se reconoce la región o zona geográfica y cultural a la que pertenece una persona. Decimos, ese es del norte, aquel del sur, esos son chilangos, aquellos jarochos, etc. La diversidad de tonalidad de la voz es innumerable. Asimismo, muchos son los niveles de frecuencia que la voz puede alcanzar. De ahí todos los tipos o clasificación de voces y cantantes que hay: tenores, barítonos, sopranos, mezzosopranos. Los actores de voces, es decir, aquellos que poseen la capacidad o habilidad de producir simulacros mediante la voz, crean personajes a través de la sonoridad, de la voz y de la significación de la palabra. En el curso cultural de la humanidad, el sentido logra supremacía sobre el sonido. Para la mayoría de los filósofos, está claro que la representación gráfica de la palabra es el paso decisivo hacia la universalidad del pensamiento. Se conserva la actualidad del mensaje, en lugares distintos de aquellos en que fueron pronunciados. Adquisición de autoridad y normatividad legal adquiere la palabra. Todos sabemos del dicho popular: papelito habla. Significa esto que la palabra escrita obliga, es decir, la fuerza de la ley queda reforzada por la escritura. Desaparece la ambigüedad inherente a los actos humanos. En el transcurso del desarrollo de las sociedades, también hay pueblos y personas que se adueñan de la palabra, oral y escrita. Culturalmente, esto, que es muy tardía en la historia de la humanidad, es ambivalente, puesto que con la escritura viene la apropiación del lenguaje por parte de unos cuantos, sobre todo de los poderosos. Pues la escritura se convierte en una suerte de mágico instrumento para saber el secreto de las cosas y de los hombres, y con ello también el control sobre los demás. Con
La palabra escrita, jurídicamente, también se denomina loco al violador, al enfermo, al consumidor, al infectado, al transgresor. Se crean los desposeídos de las palabras, los marginados de la expresión. Se produce una lógica y una moral de lo que es correcto e incorrecto. Se institucionaliza el derecho al castigo sin revisión a conciencia del proceso acusatorio. Se criminaliza la diferencia frente al poder, que todo lo ve a favor del Estado. La palabra se convierte en cárcel de los disidentes. En cada manifestación de la expresión hay personas reales y concretas, pero que al no exteriorizar sus creencias, pensamientos y hasta ocurrencias, por impedimento social, parecieran no existir, lo cual es una pena. Los que se apropian de la voz y de la palabra de los demás, los obligan a silbar bajo para no molestar. Ser algo así como ciudadanos ceros. Cuando unos pocos gandallas se apropian de la voz y la escritura, también se adueñan del mundo. Sin embargo, históricamente, la apropiación de la palabra y la exclusión social generan inéditas formas de expresión, nacidas u originadas por la necesidad de afirmar la presencia o darle realidad concreta a la presencia de quienes piensan diferente y en favor de la humanidad. Cuando desde las periferias, desde las zonas olvidadas, desde las clases sociales marginadas, cuando se levanta la voz para exigir derecho a la salud, al trabajo y a la educación, también se renueva y enriquece la vida entera. La voz y la palabra recobran su amplitud humanista. Emerge la condición arcaica y rupestre de la verdad, bondad y belleza, justicia y libertad. Quien posee el lenguaje tiene el mundo. Por ahí suena Gadamer. Histórica y culturalmente, al resto de la población se le niega el aprendizaje de la escritura. Se les roba el lenguaje escrito y quedan circunscritos a la oralidad. Se les hace pensar que la escritura pertenece a los dioses y a sus elegidos o mediadores, que tradicionalmente han sido los sabios, sacerdotes e intelectuales. Al día de hoy, bien pueden ser las páginas web o los programadores de sitios de internet. En estos tiempos de digitalización de la vida completa, los publicistas y alguno que otro sector académico dedicado a la publicación de manuales y de monografías de lenguaje reducido a una función analítica e interpretativa, también se creen dueños del lenguaje, sacerdotes del significado y sentido de las palabras, se asumen mediadores entre el pasado y el presente de la historia humana, etc. Aunque en verdad, lo menos que les interesa es conservar lo esencial de la escritura y la libertad a la que da lugar el lenguaje. Les gusta
la autopublicidad y el negocio de su imagen. Se hacen pasar como dueños de la expresión. A veces no son más que fascistas leguleyos y policías del lenguaje. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Sin duda, la relación sonido y sentido ha tenido un camino largo y amplio. Si primero fue el sonido, quiere decir que la oralidad dominó gran parte de la historia social humana, lo que no significa que la escritura no haya existido. En las culturas primitivas y arcaicas, sin embargo, las formas de escritura eran pocas y pocos los que sabían el uso de las mismas. En la época actual, la del tiempo computacional e informacional, poco falta, de verdad, para que también olvidemos las formas de escritura y las de hablar con propiedad. La voz y la palabra están en peligro de extinción. Por ello, antes de que algo así suceda, levantemos la voz, como siempre lo hacen los pueblos, que no son cómplices de sus cadenas ni de sucesiones o herencias presidenciales. La voz y la palabra nos hacen ser libres. No dejes que te la roben. La voz es vinculatoria. Forma comunidad al ser dialógica, es decir, al requerir de la escucha, que es la atención de los otros a tu alma, sentimientos, emociones y pensamiento. La palabra, que es sonido con sentido, posee una triple naturaleza, a saber, es lógica, moral y estética. O sea, hay en la palabra verdad, bondad y belleza. Además, la palabra revela, interpreta, define, pero también funda espacios de convivencia y de comunicación, como lo es, sin duda, este canal.